Estamos en Halloween, y es hora de los cuentos de fantasmas. Y si hablamos de la historia naval, no es excepción. Nombres de barcos fantasmas famosos nos deben venir a la mente. El Caleuche, el holandés volador o holandés errante, la goleta Carol A. Deering, el Baichimo, y así podría seguir toda la tarde. Sin embargo, de todas esas historias, hay una que siempre consigue helar la sangre de todo aquel que la escucha, debido a lo perturbadora que es. Y esa es la historia del Ourang Medan, cuyo funesto destino ha alcanzado un estatus legendario entre las historias de fantasmas. Sin embargo, y como ante toda historia de fantasmas, hay que primero cuestionarse qué tanto hay de verdad acerca de la historia del Ourang Medan. ¿De verdad existió un carguero llamado Ourang Medan? ¿Fue ese el destino corrido por su tripulación? ¿De verdad hubo algo turbio en el desenlace del barco? Todas esas preguntas serán respondidas en este video. Por ende, sin más relleno, empecemos. Bien, por lo general aquí diría qué compañía era la propietaria del barco, qué astillero lo construyeron, el tonelaje, etc. Sin embargo, nos encontramos con la primera cosa que huele mal en todo este asunto, y es que no hay ningún tipo de registro del Medan. Algo bastante extraño considerando que si miramos otros casos, como el del Baichimo, el del Mary Celeste o el del Carol A. Deering, de todos hay información, pero del Medan no hay nada. Recuerdan esto para más adelante. Se supone que el Ourang Medan era un carguero neerlandés que naufragó cerca de las Indias Orientales holandesas. La primera mención al barco y a su incidente son tres artículos publicados en el periódico holandés De Lokomotief, Samarangisch Handels en Advertije Blad. Ni puta idea de cómo se pronuncia. De Lokomotief Samarangs Handels en Advertentieblad. Gracias, Google. Los artículos están fechados en tres días diferentes: 3 de febrero, 28 de febrero y 13 de marzo de 1948. Lo llamativo es que si bien el relato es prácticamente idéntico al que ya todos conocemos, tiene diferencias bastante claras. No se menciona el nombre del barco que encuentra Almedán, aunque sí se dice que la ubicación de encuentro era a 400 millas náuticas al sureste de las Islas Marshall. Otra cosa es que, según los otros dos artículos, hubo un superviviente de la tripulación de Almedán, un marinero de origen alemán, algo que contrasta con la versión actual que dice que no quedaron supervivientes. Aquí ya entramos en la historia del supuesto accidente. Según el relato, hacia junio de 1947, o también a inicios de febrero de 1948, según la fuente que se consulte, dos buques estadounidenses que se encontraban en el estrecho de Malaca recibieron una señal de auxilio del carguero holandés Ourang Medan. La señal de Morse era esta. Traducido al español vendría a significar algo así como SOS del Ourang Medan. Seguimos a flote. Todos los oficiales, incluyendo al capitán, muertos en el cuarto de mapas y en el puente. Posiblemente toda la tripulación muerta también. Luego siguió un código Morse que no tuvo ningún significado. Era en plan, no sé, letras al azar que no forman ningún tipo de palabra coherente. Y finalmente se transmitió un mensaje final bastante macabro.
traducido vendría a significar yo muero o estoy muriendo. Cuando los tripulantes de los otros barcos abordaron el Medan, descubrieron que la tripulación de este último estaba muerta, todos congelados con expresiones de terror, la espalda curvada y algunos con los brazos levantados hacia el sol. Cuando un barco llamado Silver Star, uno de los que recibió el mensaje de socorro, se preparaba para remolcar al Medan, estalló un incendio en la bodega que obligó a los tripulantes del Silver Star a abandonar el barco. El Ourang Medan teóricamente explotó y se hundió poco después, impidiendo, convenientemente, cualquier tipo de investigación posterior. En el segundo y tercer artículo se narran las experiencias del único superviviente de la tripulación del Ourang Medan, un marinero alemán anónimo, hallado por un barco misionero italiano y por los nativos del atolón de Bokak. Dicho superviviente, convenientemente, antes de morir, le contó a uno de los misioneros lo que habría pasado con el Ourang Medan. Según este superviviente, el Medan transportaba una carga de ácido sulfúrico, habiendo zarpado desde China con rumbo a Costa Rica, evadiendo a las autoridades. Debido a que la carga había sido mal estivada, los contenedores se rompieron, liberando vapores tóxicos y matando así a la tripulación. El misionero le contó la historia a un tal Silvio Sherley, ni idea, quien la publicaría. La historia concluyó con un mensaje de la editorial del periódico que publicó la historia originalmente, que está acá, ni pienso volver a decirlo. Esta es la última parte de nuestra historia sobre el misterio del Ourang Medan. Repetimos que no tenemos cualquier otra información sobre este misterio del mar. Tampoco podemos responder las múltiples preguntas sin respuesta en la historia. Puede parecer obvio que esto es un emocionante relato marinero. Por otra parte, el autor Silvio nos asegura sobre la autenticidad de la historia. Y ahora toca la parte novedosa, porque en vez de hacer más grande la bola de estambre, vamos a deshacerla, un poco al menos. Porque no toda la historia del Medan es tan simple ni macabro como parece. ¿Se acuerdan de lo que les dije un poco más temprano? Bien, ese es el primer gran problema con la historia del Medan. No hay registro factible de que el barco haya siquiera existido, puesto que no figura en el Lloyd's Register of Shipping, o registro marítimo Lloyd. Ese registro contiene información de cada carguero, transatlántico, tanquero, granelero, etc. Cada barco que supere las 10.000 toneladas está inscrito ahí. Y que un barco menor a 10.000 toneladas hiciera el trayecto entre China y Costa Rica es poco menos que absurdo, por lo que su ausencia en esa lista, que se extiende desde 1764 hasta la actualidad, es demasiado sospechosa. Los otros barcos mencionados en la historia sí existieron y están bien documentados, pero en la bitácora del Silver Star no figura que hayan acudido a una señal de socorro o que hayan intentado remolcar a nadie. Las supuestas fotos del Ourang Medan no son más que fotos genéricas de cargueros de clase Liberty. Esta foto que muestra un barco oxidándose es demasiado reciente y nítida como para ser de antes de 1950. Esta otra foto se usa mucho como una foto del Medan. Sin embargo, déjame decirte que quien te la haya mostrado como una foto del Ourang Medan no tiene ni puta idea de qué está hablando, ya que es claramente un transatlántico. La superestructura ocupa una porción demasiado grande del casco. Los cargueros de la época se veían más o menos así. De todas las fotos, la que más chance tiene de ser un carguero es esta. Y hasta yo tengo mis dudas, pues parece algún tipo de portaaviones de escolta o de tanquero. Pequeño inciso. Al final, esa última foto tampoco es de un carguero, es un barco de la marina estadounidense llamado Marine Jumper. Esta foto, que se dice que es de uno de los marineros del Medan, es en realidad de una adolescente llamada Jean Hillard, que se congeló viva e increíblemente sobrevivió. Algo que encuentro más extraño que la historia de un barco cuya existencia es cada vez más dudosa. Una cosa más, los marineros de cubierta en general no eran excepcionalmente brillantes, a no ser que fueras oficial o comodoro o alguna posición que en efecto requeriría formación profesional. Por ende, no era común que hablasen bien varios idiomas, con suerte uno, tal vez dos. Lo que se me hace sumamente extraño es que un marinero alemán supiera hablar italiano. Ojo, capaz que el misionero sabía hablar alemán, no lo sé. Para finalizar, un artículo de la página How Stuff Works acerca del Medan concluye de la siguiente manera, con un comentario del historiador Michael East. Creo que un barco se hundió en circunstancias misteriosas, pero probablemente fue durante la Segunda Guerra Mundial, según los informes de 1940. Sin embargo, probablemente nunca se llamó Ourang Medan, y el periodista Silvio se hizo cargo de la historia,
llenando los vacíos con lo que había ido y con sus propios adornos de entretenimiento. 2 líneas más abajo finaliza diciendo: a menudo hay una verdad escondida en lo profundo de la mayoría de los mitos, pero la necesidad de la gente de contar una mejor historia prevalece, lo que significa que parte de la verdad se pierde. Ahora te toca a ti. ¿Crees que la historia del Ourang Medan es nada más que la invención de un escritor con anhelos de grandeza? ¿O quizá hay algo un poco más turbio en todo este asunto? Si te ha gustado, deja tu like, comparte y comenta. Ya sabes que son cosas que me ayudan mucho. Que haganlo caso a Marquitos. No se olviden de suscribirse. ¡Suscríbete ya! Yo soy Bajo Lupa y nos vemos en mi siguiente video. ¡Adiós!